estudiante del Instituto Superior Tecnológico Adventista del Ecuador. Mi nombre es Gabriela Ávila, mi compañero Josué Valverde y mi compañera Tania Andino. Nuestro tema que nos tocó hoy es el cambio en el envejecimiento. Versículos bíblicos en el cual nos habla de este tema muy importante y muy apreciado. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrá temor, yo Jehová. Del libro del Levítico, capítulo 19, versículo 32. No me rechaces en el tiempo de la vejez, no me desampares cuando me falten las fuerzas. Del libro de Salmos, capítulo 71, versículo 19. Durante el proceso del envejecimiento se producen una serie de cambios que afectan tanto al aspecto biológico, psicológico de una persona y también afecta bastante lo que es el cambio físico. Aquí vamos a ver el sistema sensoriales. Tenemos la visión, la audición, el gusto y el olfato. En la visión podemos ver que disminuye el tamaño de la pupila, también disminuye el agudez de la visual y capacidad de distinguir algunos colores, de poderlos discriminar. En audición tenemos vuelta a lo que es menor en las frecuencias altas, lo que deteriora la capacidad para discriminar o para hablar palabras que comprenden una conversación normales. Puede ser que en una conversación dos personas estén hablando y esta persona salga con otras palabras incoherentes o algunas palabras que no tengan que ver con el tema. También tenemos en el gusto que disminuye la sensibilidad para poder discriminar, para poder saborear el sabor. Por ejemplo, puede comer un helado de manzana, pero él no puede saber qué fruta está comiendo o qué sabor de helado puedes, sino que lo puede cambiar por otro sabor. Puede comer un sabor de durazno, pero lo puede cambiar por uno de uva o así. En el olfato, vuelta es la capacidad de discriminar los olores. No puede distinguir el olor, lo que está oliendo, no puede distinguir olor. Puede ser un postre de manzana que estén haciendo en casa y él pues puede ese olor distinguirlo con otra cosa. Ya. También tenemos en el sistema orgánico que tenemos la estructura muscular, que se produce una importancia de pérdida en la masa muscular y en la atrofia de las fibras musculares, que disminuye el peso y el número de diámetro. Conceptualmente, estos cambios atraen consigo el periodo de la fuerza muscular. Ya no tienen la misma fuerza que tiene un joven o que tiene un niño, tanto para alzar algo o lo que es para poder agarrar algo. Sus huesos son más frágiles que los que de un adolescente o un joven. También tenemos el sistema esquelético, que es la masa esquelética que disminuye, pues los huesos se tornan más poderosos, o sea, tienen menos densidad en el hueso y son quebradizos. Cualquier cosa que puedan agarrar o coger, pues sus huesos se pueden destruir frágilmente. Pueden perder el equilibrio, pueden caerse o pueden incluso causarse lo que es una fractura. Dice, debido al proceso de desmineralización de los huesos, también se vuelven más frágiles y por lo tanto más vulnerables a una fractura. También tenemos lo que son las articulaciones. También se toma menos eficiencia al reducir la flexibilidad. Se produce mayor rigidez articular debido a la degeneración de los cartílagos y los tendones, los ligamentos, y que son tres estructuras que componen las articulaciones. La principal y las consecuencias es el dolor. Ya. Aquí también tenemos el sistema cardiovascular, en la cual habla también tenemos el corazón, los vasos sanguíneos y las válvulas cardíacas. El corazón es cuando aumenta el ventrículo izquierdo, una mayor cantidad de grasa acumulada envolvente. También tenemos los vasos sanguíneos que se estrechan y pierden la elasticidad al aumentar el grosor y acumular liquidez en las arterias. Lo que son las válvulas cardíacas se vuelven más gruesas y menos flexibles, y es decir, se necesita más tiempo para poder cerrarse. Tenemos lo que son el sistema respiratorio, que es un rendimiento queda mermado, o sea, tiene un menos rendimiento respiratorio al momento de hacer un ejercicio, se cansan muy rápido, entonces el momento de respirar les cuesta un poco. También reduce a un 10 y un 15%. Tenemos el sistema excretor, que es el riñón tiene una menor capacidad para eliminar los productos de desechos. Por esta razón se hace necesario para el organismo aumentar lo que es la frecuencia miccional. Y tenemos lo que también es el sistema digestivo, que es una pérdida
una pérdida de piezas delantales que originan un problema considerado en la digestión por los alimentos en los cuales ellos adquieren, para la cual es importante tener una buena manifestación. En esta parte, pues a esa edad tienen que digerir unos alimentos adecuados y que sean procesados, porque al momento que pueden adquirir algún alimento que no sea, le puede causar daño a su sistema digestivo. Bien, ¿qué es el envejecimiento? El envejecimiento es un proceso que comienza desde el momento que el individuo nace, debido a partir del nacimiento de la persona. Es decir, cuando nosotros empezamos a dar nuestras primeras pataditas, cuando recién nosotros salimos del vientre de nuestra madre. Las células comienzan a degenerarse y a morir. Dentro de este proceso se pueden observar modificaciones fisiológicas, morfológicas y psicológicas, que irán moldeando al individuo cómo envejece. Bien, existen 4 características vitales que ocurren en el organismo a 3 niveles. Características que matizan el concepto prácticamente de lo que es el envejecimiento. La primera es que es universal, es decir, que es para todos los individuos, para todas las especies. Se producen cambios endógenos que van de adentro hacia afuera. Es un fenómeno progresivo en sucesiones. Es un fenómeno deletérea que produce alteraciones en el organismo. Bien, entre los niveles tenemos de estructura, de función y de sustracto. La estructura son prácticamente cambios anatómicos, ¿sí? La estatura, es decir, la posición del cuerpo, la capacidad de los huesos. De función, lo que son los cambios en la actividad del organismo, o sea, los cambios de conducta, por ejemplo, lo que es el cambio de humor que tienen los ancianitos. El sustracto son las alteraciones de moleculares. Un ejemplo de ello es la glucemia. Bien, existen varios cambios. 4. Los biológicos. En sí, estos son los que reflejan en la maduración del cerebro y de las estructuras físicas del organismo. Los físicos. Estas representan a través de los cambios del mundo social de la persona, es decir, cómo se adaptan, cómo influye la adaptación en este proceso. Los los psíquicos son simplemente los cambios sugeridos en el comportamiento de la persona, cómo se comporta la persona. Los sociales es el cambio de roles y las posiciones sociales. Es prácticamente la pérdida de las relaciones que se tiene uno, las relaciones estrechas con algún miembro de familia, amigos, vecinos, sea. Y también en lo que es la práctica, por ejemplo, el uso de nuevas tecnologías. Es ahí donde nosotros comenzamos a tener una crisis de identidad. Comenzamos a preguntarnos, ¿quién soy? ¿Qué cambios tuve? ¿Cómo soy? ¿Cuáles son mis proyectos? Ahora, ¿no? Los alcances que voy a tener, los alcances de mis objetivos. Y la pregunta más grande que se hacen las personas adultas mayores, ¿cómo fue mi vida? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Vamos a adentrarnos un poquito más acerca de los cambios biológicos. Entre los cambios biológicos tenemos lo que es la disminución de masa hepática y de su flujo sanguíneo, la intolerancia a hidratos de carbono aumenta con la edad, la degeneración y pérdida de neuronas y células en el oído interno, la atrofia y disminución de secreción y motilidad del aparato digestivo, la modificación de composición corporal, la disminución de capacidad de homeostasis interna y adaptación externa y los cambios que se producen. La corrección, la disminución renal, de filtración molecular y función tubular. Existe la atenuación de respuesta inmune, puede ser hormonal
o celular. El aumento de tamaño prostático por hiperplasia. También lo que es la disminución de sensibilidad del centro de la sed y homoreceptores. Esto prácticamente se produce lo que es la tendencia de deshidratación, la disminución del número y afinidad a receptores específicos, es decir, la individualización de percepción, el envejecimiento diferencial de un individuo a otro, incluido al mismo individuo de un órgano a otro. Bien, ahora vamos a hablar de los físicos. Prácticamente los físicos se refiere a todos los que son los cambios que la piel prácticamente tiene, de vasos sanguíneos, el elastina, el colágeno, la atrofia, las glándulas sudoríparas y más que todo lo que es la pérdida de elasticidad. Y ahí van apareciendo las arruguitas, las patitas de gallo y todo ese tipo de cosas. Un dato también adicional es que las heridas no cicatrizan con normalidad, es decir, comienzan a cicatrizar lentamente. También aparece lo que es la pérdida de grasa cutánea o hipodermis. La percepción sensorial disminuye, si ya no tenemos la misma percepción. El aumento de producción de melanina en ciertas áreas. Y es donde no sé si tal vez ustedes pueden observar bien esa imagen y dándonos a la vida real, a las personas adultas mayores, ya comienzan a aparecernos las manchitas, así como negritas, como moraditas. Esto es parte de lo que es el envejecimiento, los cambios que se producen físicos. Bien, ahora lo que son los psicológicos, comenzamos a tener otro tipo de visión. Vamos a ver nuestro cambio de estilo de vida, la conciencia del autocuidado. Ya no vamos a tener la misma capacidad. También a nivel cultural, la dedicación laboral. En el ámbito laboral, es decir, ya no vamos a tener la misma capacidad, tanto para poder desarrollar nuestros labores a un 100, a un nivel alto. Ahí vamos también al nivel educativo, ya no vamos a poder leer o concentrarnos a un 100%. La actividad física, ya tenemos bastante rigidez, ahí es donde nuestros huesitos ya comienzan a cansarnos, nos cansamos más rápido. En sí, la disponibilidad de los servicios de salud, ahí es donde ya aparecen estos. Bien, ahora vamos a ver lo que son los cambios sociales. Es prácticamente el sentimiento de la satisfacción y insatisfacción respecto a sus vidas. Muchas de los adultos mayores no van a sentirse em, satisfechos con estos cambios que se producen. Prácticamente ya nos enfrentamos a lo que es la pérdida de control. Los cambios ocasionados por la jubilación se producen varios. Aparecen las que son las enfermedades, los cambios de imagen, los cambios financieros también, porque obviamente ya no laboramos de la misma manera. Ah, algo adicional es la muerte de los seres queridos. Pueden hacernos capaces de sentirnos impotentes. Ahí es donde entra lo que es la depresión. Entrándonos un poquito como un ejemplo, tomaríamos, yo qué sé, una abuelita, la señora María Macías. Ya, la señora va casada ya para 30 años con su esposo, el señor Arturo Luna. Ya, una suposición, el señor ya llegando a sus 68 años, el señor llega a fallecer. El señor llega a fallecer, la señora Ceci está prácticamente viviendo en una casa con una nietecita. Ya, pero no es lo mismo, no es lo mismo a, a su pareja conyugal. Entonces, ahí es donde aparece el caso de lo que es la depresión, a sentirse impotentes, a sentirse incapaz de poder continuar sin un ser querido. Bien, ahora vamos a hablar un poquito más acerca de las teorías del envejecimiento. Ahora vamos a saber prácticamente por qué nosotros envejecemos. Vamos a hablar acerca de las teorías basadas en lo que es la evolución, las teorías moleculares, las teorías celulares y las teorías de sistemas. Bien, las teorías basadas en la evolución
Está la teoría de Medawar en 1985, la acumulación de mutaciones. Esta se expresa en genes, normalmente son silenciosos al comienzo de su vida, provocando lo que son acumulación de productos normalmente inactivos con el tiempo. Sí, esto prácticamente provoca cambios en varios sistemas orgánicos, dando, como quien dice, resultado ya lo que es el envejecimiento. Y prácticamente ya en lo que es finalmente la eliminación prácticamente del ser vivo. De ahí tenemos la teoría del antagonismo, expuesta por el señor Williams en 1957. Este es un gen que posee un efecto principal, prácticamente es el primer fenotipo primario, y otras expresiones secundarias, el pleotitismo. Tenemos lo que es la soma eliminable de Keith Ward en 1984. Estas son las moléculas celulares, se puede decir que están sujetas a muchos cambios internos y externos. Tomando como análisis esta teoría de la evolución, ven prácticamente como el envejecimiento como una respuesta adaptativa y genéticamente programada. La función del envejecimiento y posteriormente muerte sería limitar el tamaño, es decir, por ejemplo, el número de los individuos de especies, es decir, por ejemplo, la tenería no una sobrepoblación. Bien, vamos a hablar acerca de lo que son las teorías moleculares. Trándonos rapidito, las teorías moleculares tenemos lo que es la regulación genética, la restricción de condones, el error de catástrofe, las mutaciones somáticas y la desinferación. Tomando en cuenta que estas teorías se agrupan en aquellas que poseen la longevidad de especies, de ser gobernada o regulada por genes, que interactúan prácticamente de factores ambientales. Bien, vamos a hablar acerca de las teorías celulares. Tenemos el apoptosis o necrosis. Esta es la muerte de células. Primero va la nefrosis, son prácticamente traumatismos sobre lo que son las células, inflación de los tejidos afectados, y lo que es la apoptosis, está prácticamente está dirigido por genes que inducen al suicidio. ¿Sí? Al suicidio celular en respuesta a un estímulo interno o externo. Generalmente es una ausencia de una lesión externa. El acortamiento de telómeros. Son prácticamente porciones más distales de los cromosomas. La acción de radicales libres. Son prácticamente átomos o moléculas muy inestables por corregir un electrón, no apareando por su orbital más externo. Por consiguiente, son muy reactivos. Bien, las teorías del envejecimiento celular, se realizan algunas aportaciones del conocimiento en ese proceso. Prácticamente es la influencia de determinados procesos sobre la funcionalidad de las células, se puede decir. Ahora vamos a hablar un poquito más de lo que es las teorías sistémicas. Estas son tres, que son las teorías neuroendocrinas. Esta prácticamente propone lo que es la disminución funcional de las neuronas del sistema neuroendocrino y las hormonas que ellas producen. La teoría inmunológica, que controla la composición molecular del organismo y también debe eliminar los organismos extraños que pueden penetrar y amenazar su integridad. Y por último, lo que es la restricción calórica, prácticamente actúa promoviendo la longevidad por un mecanismo de programación con un cambio transcripcional.
En pocas palabras, esta teoría es prácticamente declinar las funciones de diversos órganos esenciales para el control y mantenimiento de los órganos o prácticamente de los sistemas. Ujú. Buenas tardes, mi nombre es Josué. Hoy le vengo a hablar sobre la importancia del cuidador. ¿Por qué el cuidado es tan importante? Contar con un cuidador profesional garantiza el correcto cuidado de las personas mayores y un mejor control de su estado de salud y aumentando la capacidad de reacción. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo una persona de tercera edad y esa persona hay que hacer, por ejemplo, el baño en cama, por ejemplo, darle el medicamento a la hora correcta, la dosis correcta y el momento que indica el doctor. Porque una persona inexperta no puede dar el mismo cuidado que una persona que sepa de medicina o que sepa del cuidado del paciente. Por eso siempre hay que estar, el cuidado siempre debe tener mucha importancia en el motivo de su paciente, porque cualquier dosis, por ejemplo, un medicamento que se debe dar a las 8 y de la a las 10 no hace el mismo efecto y se contradice. Ya, ¿cuál es la actuación de la enfermería? Conocer las inquietudes del anciano frente a su necesidad de aprender, teniendo en cuenta sus limitaciones. Por ejemplo, enseñar al anciano en el conocimiento de los recursos a su alcance, realizar un programa para desarrollar los hábitos de aprendizaje. También hay muchos métodos por otros. También podemos decir, por ejemplo, también aconsejar al anciano la asistencia o actos de cultura de interés que se realicen en el entorno. Apoyar todas las iniciativas del anciano para aprender. Porque hoy en día una persona de tercera edad quiere hacer actividades y hay ciertas actividades que no puede realizar por su tercera edad. Pero nosotros como enfermeros tratamos de que esa persona se sienta bien, se sienta a gusto. Ha- O sea, hacer actividad que corresponda a ellos, por ejemplo, hacer ejercicio pero livianos para que esa persona se sienta bien, se sienta a gusto y no sienta que no sirve para tal ejercicio o no se sienta bien con tal ejercicio. Datos curiosos. Entre los 30 y 40 años se alcanza el máximo de altura, disminuyendo luego 5 milímetros por año a partir de los 50. Este cambio es más acentuado en las mujeres. Se explica por cambios posturales, mayor flexión de cadera y de rodilla. Hoy en día vemos que personas de tercera edad, hace- personas se encorvan en el momento de caminar o caminan lento y se encorva. Motiva la edad que la curvatura del cuerpo se está encorvando y caminan lento y la rodilla ya no es lo mismo. Tienen que, tienen que ayudarse con un apoyo para poder caminar. También la persona de tercera edad, hoy en día las personas de tercera edad, hay personas, hombres de tercera edad, que desean hacer cosas que ya no pueden. Por ejemplo, trabajar. Hay personas que quieren trabajar, hacer deporte, o unas que otras también desean las relaciones sexuales. Hoy en día las personas de tercera edad ya no pueden. Sí pueden, pero ya no es lo mismo que antes porque el organismo de una tercera edad ya no desarrolla bien, ya no confirma bien eso. Por ejemplo, una persona de tercera edad que quiera tener relaciones puede tener relaciones, pero ya no es lo mismo que antes. Hay personas de tercera edad que usan el método más efectivo que son las pastillitas, la Viagra, como le dicen, para poder tener relaciones sexuales, pero con eso le va afectando mucho el corazón, porque eso afecta el corazón y hay muchos casos que personas han fallecido por ese motivo. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias y muchas bendiciones. Si es viejo, cuando tiene más alegría por el pasado que por el futuro. Joan Kennedy.